Retorno, un bello pueblo, tierra de amor y de paz, sin distingos de colores, de credo, raza o social. El que llega aquí se amaña, ya no se quiere marchar. Por tus veredas y calles se respira libertad. Si vienes a visitarnos, de paso vas a encontrar su majestad el río Guaviare, hermosa vía fluvial, su puente Puerta del Nobel, monumento nacional, y a San José del Guaviare, puerto y ciudad capital. Sigue su viaje hacia el sur, 40 minutos más, encuentras a Caño Grande, puente y muelle principal. Esta es la puerta de entrada a un pueblo muy especial, donde preciosas mujeres brindan hospitalidad. El comercio te engalana por su calle principal, dando acogida al turista y brindando cordialidad. Te visitan del Baupés pasando por Calamar, pueblos vecinos Cerritos, La Unilla y La Libertad. Retorno, pueblo querido, tierra de prosperidad, donde pita el toro brahman y el pardo en el morichal, conquistando lindas hembras de razas en variedad, en producción. Y la persona empieza a olvidarse de los nombres, a olvidarse de los recuerdos, a olvidarse, a veces las personas no reconocen a sus hijos, no reconocen sus familiares, y se empiezan a crearse lagunas en nuestro cerebro que con el tiempo, como eso es una enfermedad tan progresiva, olvidamos. Compadre Jaime, qué gusto saludarlo. Venga, charlemos, que esto hay que celebrarlo. Usted recuerda lo mucho que sufrimos cuando al retorno estábamos fundando. Muchas gracias por atendernos en su casa. Y pues los niños tienen unas inquietudes, si quieren conocerlos a ustedes, preguntarles algunas inquietudes que ellos tienen. Entonces, niños, pueden iniciar. Don Eduardo y señora, a ver, niño. Una preguntita. Sí. ¿Cuál es su nombre completo? El nombre completo mío es Eduardo Flores López. Don Eduardo, si no le incomoda, ¿nos puede decir su edad? La edad. 77 años. ¿Cómo fue su llegada al retorno? La llegada al retorno mío, nosotros vivíamos en el Meta. Y por aquí había un amigo de nosotros, entonces nos inició estas tierras para que viniéramos a coger un pedazo de tierra para sembrar comida. Entonces él nos dijo que por aquí era muy bueno, que nos viniéramos por aquí. Y subimos a Villavicencio, sacamos un tiquete cuando había una aerolínea aérea que se llamaba La Urraca. Y sacamos el tiquete ahí y llegamos a San José. Pero llegamos a San José y nosotros sin tener para dónde ir a coger, porque nosotros no teníamos amigos, no teníamos familia. Y San José eran unas 3 casas, eran poquiticas. Y nosotros sin saber para dónde coger, nos bajamos del avión, que eso era un rastrojero feo. Y echamos que para el centro, y eso, el centro era un poco rastrojo, feo, maluco eso. Entonces estaban haciendo una casita así como aquella y allá, todavía no la habían terminado. Y nosotros sin saber qué hacer con toda esa familia y con animales y el coroteo y sin saber para dónde íbamos a coger. Entonces unos señores, los dueños de esa casa, nos acercaron y nos preguntaron. Entonces dijo, mire, ustedes se pueden alojar en esa casa que está allí, que esa es de nosotros, bien puede alójense ahí, mientras ustedes cogen la selva para que vayan y hagan por allá su casita. Claro, hicimos eso y al otro día llegó un señor que vivía en La Trocha, por aquí arriba como en el trueno. Él tenía una finquita por ahí. Entonces nos dijo que nos fuéramos para la casa de él, que él nos ayudaba a decir por dónde iban los cortes del baldío. Este pedazo está baldío, pueden cogerlo. Aquí para abajo todo esto está baldío, bien pueda cójanlo. Ay, sí, todo se viene por el banano. ¿Quién más quiere? Gracias. Felicidad, toma una foto. Vaya, me lo acabé. Banano. Venga, me regala una foto. Uno. Y sí, eso lo hicimos. Yo me fundé arriba en el trueno.
un hermano mío se juntó aquí abajo en Canoas, otro se juntó por ahí arriba al peón de los Tolimas, para se juntó también. Y así sucesivamente, aquí para abajo estaba todo baldío. Don Eduardo, yo quisiera saber por qué donó la tierra para el cementerio. Pues yo la doné porque me gustó como hacer ese favor, porque como no había más para dónde, cuando ya se murió el primero, entonces nos reunimos los dos colindantes con la gente, dijimos que aquí para el cementerio, que yo daba un pedazo y el otro señor daba el otro pedazo. Y entonces, desde cuando eso ya se sembró el primero ahí. O sea, el primer poblador en fallecer ya quedó en el cementerio. En el cementerio, sí. Fuera del cementerio no hay nadie. Sí. ¿Y tiene nombre ese cementerio? Yo creo que no, yo no creo. Eso todavía. Cementerio municipal. Municipal, sí. Y cuando ustedes llegaron, ¿habían eso de materiales para hacer las casas? No, decían era de puras varitas, las casitas las hacía uno era de solas varas redondas. Ir uno a la montaña y cortar varitas y cercar las casas. Y encima de las vigas ponerle varas para uno dormir encima en el zarzo. Porque el tigre se lo comía. Había harto tigre. ¿Ustedes qué herramientas tenían para defenderse de los tigres y bichos y todo eso? Los pies para correr. Y las Y la escopeta. Escopetas. Escopeticas, pero escopeticas viejitas. De cuando nosotros llegamos arriba al trueno, nosotros nos tocó hacer un zarzo de pura yaripa y hacer una escalera y subirnos allá a las 6 de la tarde ya estábamos ahí encima, porque ese bicho sonaba por ahí cerquita, los tigres, donde vendía la gente ya llegaba, porque animales por ahí hambriados, dígame usted, y al mirado de ver gente y que nunca habían visto ellos eso. Entonces nosotros a las 6 de la tarde, muy a las 6 ya estábamos con los dos hijos allá, encaramados encima. Y tumbábamos la escalera al suelo. Y usted cara, uy, no. Y para bajar. Y para bajarnos. Tocaba por un estantillo abajo. Un estantillo, lo pues estaba joven, pues que... Darle las gracias a don Eduardo y a doña Rosalba ya para irnos. Gracias, doña Rosalba. Gracias, doña Rosalba. Dios los bendiga y los guarde y los proteja, niños. Amén. Lo mismo. Bueno. Muchas gracias, don. Bueno, profesora. Ala. El espíritu del bien que protege al infeliz, el alma del río Guaviare, no permitirá un desliz. Y entonces pues yo le agradezco, hoy en día sí le agradezco a ese señor que fundó y colonizó este pueblo. Pero yo sufrí mucho de niña, no me gusta acordarme. No es bueno uno desahogarse. El sufrimiento para mí no fue aquí, el sufrimiento fue yo tener que venirme a las malas. Como un niño de esto, sacarlo del ambiente donde está. Y entonces, pero como éramos pequeños y bien pobres, tocaba lo que mis papás dijeran. Me sacaron prácticamente a las malas como hermanita mayor de seis hermanos. Y llegamos a San José en el avión La Urraca. Yo lloré todo el camino. Y el tractor se volcó. Unos trasteos y varias familias. Cuando ya llegamos, nos fueron a pasar y todos pues así en transbordo. Porque la gentecita que había toda agrupadita, pues nos pasaron las maletas, a todos los niños nos alzaron, nos trajeron muy lindo, nos dieron comida. Pues para mí ese recibimiento fue muy maravilloso, porque sí, ya sentí como que no estaba sola. No, porque yo pensaba, ¿para dónde nos llevan? Nosotros vamos para una profundidad de montaña, ¿para dónde? Como yo me había soñado. Pero a la vez era muy hermoso, ¿sí? Fue algo, hubo esa parte negativa, fue el cambio. Porque era todo montaña. Entonces ya el profesor, el enfermero, fueron y hablaron conmigo, pues seguro les dijeron los grandes, los adultos. Ustedes fueron y a mí me gustaba y me gusta el estudio, a mí me fascina estudiar, me fascina actividad. Siga. Tranquila, siga. Siga, Rosita, siga.
¿Usted tiene algún conocimiento sobre el monumento que hay? ¿Cómo es la historia de ese monumento? Sí, señor. Ya, siéntese, Rosita. Siéntese, Rosita, aquí. Un momentico nos acompaña, que estoy ocupada. Entonces ya a los 13 años me apareció la viejita indígena, me pidió un favor, que fuera y la ayudara, que estaba muy enferma, que al buen morir, y yo sin saber qué era. Sin embargo, yo fui con una señora, le rogué que si me acompañaba, porque yo me sentía muy jovencita, muy... A mí la verdad me daba miedo, yo pensaba, ¿qué tal sea para morirse con mis brazos? Pero yo fui. Entonces llega y se sienta y me dice, le voy a regalar el don de la salud y especialmente como partera. Yo me asusté porque pues uno de 12 o 13 años que algo, yo preguntaba qué era eso, que comadrona, ella me decía un poco de cosas, entonces yo como que me asustaba, pero igual le puse cuidado. Entonces yo le preguntaba que por qué ella tan sola, que tanto que ayuda a la comunidad y que no, por qué ser tan sola. Entonces me decía que era que uno ayudaba sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Eso me acuerdo yo. Y así trabajo yo. Y me enseñó en ese momento todo lo que es atender un parto. Natural y sencillo. Y cuando había riesgos de peligro, cuando había todo lo que es un parto. Y que desde el embarazo, ¿qué debería aconsejarle a una mujer? Hierbas, eso me explicó de hierbas. Me dijo, si usted no consigue esta, se llama así, hay otra que la reemplaza, así, así. Pero pues prácticamente una enseñanza de Dios, porque yo, algo extraño. Al pasar de los años, ya tuve mis hijos y me dio por ser promotora de salud. La vi temblando y entonces yo vine a... Sí, perfecto. Es que voy a tener un bebé. Mientras hacemos el break, por favor, sigan para acá. ¿Y tiene dolor? Pues he tenido un dolorcito acá y acá, pero no, ya no me da nada. No, pues déjase. Una niña. Y yo le dije desde un principio. Ojalá hubiera sido la entrevista mañana. No, que yo no atiendo parto. Ahorita no estoy atendiendo. ¿Por qué? Porque el hospital no atiende partos ahorita ahí. Entonces yo tampoco puedo, porque a dónde pido apoyo donde haya una novedad. Entonces, ¿a dónde lo tiene? Ella va al hospital y la remiten para San José. ¿Y usted qué le hace? Yo acomodar la bebé, estaba trancada acá. Entonces la acomodo y llega el momento del parto y no puede nacer. De ahí ya. Ese es el trabajo que yo hago ahorita, ayudarlas. ¿Qué significa ayudar a la vida? Ayudar a la vida. Es que es un nuevo ser que llega al mundo, ser humano. El hermanito pequeño nació en medio de un coleo, estaban en coleo y el papá yo lo llamaba y él llegaba a estar pendiente. Y se ven. ¿Y cuántos partos ha recibido? 1889. ¿En serio? Sí, yo tengo registro. 1800. Sí, porque yo he trabajado con el hospital, yo no he trabajado independiente, sola, no. Ellos tienen el registro. 1800. Señora. 69. Sí, me aflojó ya ahora, como ya se acomodó la bebé. Estaba mal acomodada. Ay, no, eso está duro. Ay, acá me toca la a él no le duele, no le duele. Ay, yo quiero una patadita del bebé. ¿Cómo ella? De pronto alguna de ustedes me reemplaza y llegue a ser partera. Ay, sí, también sería chévere. Yo ya tengo una sobrina. Sí. Yo ya tengo. Ser doctora. Ella desde bebé es muy intelectual, por eso. Ay, acá, Entonces, ¿qué es eso de café que ella tiene? qué bueno los doctores implementaran la Esto forma es trías. de cómo uno trabaja. Qué bueno. Y esta raya se la hace a todas las mujeres que no tienen una niña. Me siento muy orgullosa, ya que a mí me gusta el talento empírico. Y hoy, de esta manera, me siento muy satisfecha porque uno sufre, pero tiene su recompensa. ¿Por qué? El testimonio que yo les di es un testimonio real.
No tiene añadiduras, no tiene fases de que yo espere a ver, yo pienso que digo, no. Es algo natural que le nace a uno el alma y es algo que lo tiene ahí sembrado y nadie lo arrancará. Un sentimiento muy bonito al ver estos niños, que es el retorno. Yo quiero mucho el retorno, por eso estoy muy contenta con el retorno, porque con mis hijos y mis nietos, la comunidad me ha ayudado bastante. Y esa organización antigua de fundación han hecho de que hoy todos ustedes son un manojo de flores para el futuro. Entonces, para testimonio de vida cuando tengan la edad mía. Ya está listo. Pues, gracias, buenos días. Muchas gracias. Hola, señor Beto. ¿Cómo está? Bien, bien. Sí, señor. Mi nombre es Diana del Pilar Cabeza Contreras, soy de una hermosa ciudad como la ciudad de Pamplona, nacida allá, criada allá. Mi perfil es licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes. Tengo 10 años de estar en el departamento del Guaviare, siempre he trabajado o siempre había trabajado en el campo con Escuela Nueva. Bueno, mi proyecto es sobre la construcción de la memoria en el municipio del Retorno Guaviare como fortalecimiento a la identidad cultural de los niños del 5º grado de la institución educativa La Torre Gómez. Y lo que pasa es que en el imaginario de la gente es aún de que la zona del Guaviare es un departamento lleno de narcotráfico y de violencia. Y cuando usted va al interior del país, eso es lo que todavía se cree del Guaviare. Eso es lo que los niños perciben, lo que los niños ven por la televisión, lo que se habla en las casas y porque realmente sucedió en alguna época de la historia. Pero ellos desconocen una historia más rica que tiene el Retorno, que es cuando la época de los caucheros, de los triguilleros, de la historia de esos primeros colonos que llegaron al Retorno, cómo se formó el Retorno, la época indígena. Entonces yo lo que quiero es rescatar esa parte de la memoria del pueblo para que los niños se enriquezcan con ella y puedan fortalecer su identidad cultural, que ellos reconstruyan esa memoria o construyan esa memoria para que conozcan lo que hasta el momento ha sido poco hablado de los adultos con ellos, ¿sí? Ellos ni en la escuela ni los papás poco hablan de eso con los niños. Por eso es que con este trabajo lo que se quiere rescatar es esa historia que ellos desconocen. Y esa historia va a ser contada por los ancianos de nuestro pueblo. Don Héctor Calvo, el señor inspector, los conductores Churuco y Don Adolfo, la profesora doña Rita Alarcón. ¿Cómo es que llama
el que fue presidente de Venezuela, Chávez. No, ese es a las 10. No, ese es a las 10. Rápido. Hoy quisimos venir a su casa a robarle un poquito de su tiempo porque sabemos que usted ha sido maestra por muchos años en este municipio. Podríamos decir que ha sido colona del municipio. Y los niños tienen algunas inquietudes que queremos pedirle el favor que pues usted le comente a los niños, le cuente su historia. Y ellos van a escucharla y van a participar cada uno. Tienen algunas preguntas para hacerle. Entonces, vamos a iniciar, niños. ¿En qué año llegó acá? En 1968. En 1960. Profe Rita, ¿por qué la escuela anteriormente se llamaba Miguel Cuervo Arauz? Miguel Cuervo Arauz se le colocó el nombre porque en esa época había una trocha para ir a Calamar, que fue inicialmente la capital del Vaupés. Entonces entró un señor gobernante con una volqueta y él se llamaba Miguel Cuervo Arauz. Entonces, en nombre de eso, lo quisimos recordar dándole el nombre a la escuela, Miguel Cuervo Arauz. Profe Rita, ¿de qué material se hacía antes las escuelas? Nos hicieron las aulas, no sé si a ustedes algunos les tocó hacer cualquier año allá, no creo. Que era la escuela donde está ahorita el colegio. Era escuela y parte de colegio. Entonces nos hicieron aulas con techo, no nos las cerraron inicialmente. Entonces como esto, entonces pusieron un tablero aquí grande, a este lado una profesora con sus alumnos y al otro lado o la otra. Las sillas, que en ese entonces no teníamos sillas, no había madera para hacerlas, entonces nos las hacían en bloques de tierra, por ahí una tablita y nos las acomodaban ahí, pero cuando llovía y el agua las derretía. Entonces todas esas calamidades nos tocó pasar a nosotros acá. Pero aún así éramos felices todos. En ese tiempo, ¿qué materias enseñaban? No, en ese tiempo nos tocaba cursos, que yo fui profesora de primaria. Entonces me tocaba primero, eran todas las materias. Ya los 2 últimos años que enseñé ya nos daban profesor de educación física, nos daban profesor de religión, trabajos manuales y últimamente sistemas. El horario para entrar al colegio, como en esa época habían tantos niños en las veredas, venían muchos de las veredas, entonces trabajábamos de 8 a 11 y se iban para la casa a almorzar. Llegaban a la 1:30 y se iban a las 4:30 para la casa. Pero llegó la época del invierno, llovía muchísimo. Entonces tuvimos el problema de que si los niños se venían y caía un aguacero, era difícil para volverlos a mandar para la casa porque los caños por donde pasaban se crecían. Entonces hubo la necesidad de hablar con los gobernantes para que cambiaran el ciclo de los estudiantes, que se vinieran por la mañana e hicieran la jornada hasta las 12:30, se regresaran y no volvieran más. Entonces por eso es jornada continua y se quedó así ya la jornada continua. Aquí había alcalde o gobernador para que la contrataran. La comisaría. Y era mejor que hoy en día, en esa época que se creía que había mucha pobreza, pero nos mantenían al día. En salud era mucho mejor también para nosotros la salud. Aquí tuvimos un puesto de salud muy pequeño, pero siempre mantenían médicos, haciendo su rural como lo hacen hoy en día. Profe, cuando tenían que salir a cobrar, ¿cómo hacían para llegar a Cuando teníamos que ir a cobrar nos tocaba irnos a pie, irnos por la noche, a pie, para llegar a San José, porque no había medio de transporte. Entonces llegábamos al amanecer allá, nos tenían una recesión, nos hacían fiesta porque aquí habíamos ya 4 maestras y solamente el director era un varón. Entonces nos hacían fiesta, al otro día nos volvían y nos despachaban a pie para acá, pero nosotros felices, pueblos pantaneros. Pues mire, yo ni tenía intenciones de venir al Guaviare, sino que un primo ya se había venido a colonizar.
Y yendo en el avión, entonces le dijo el comisario, voy a traer maestro, porque ahora son docentes, ¿no? Voy a traer maestro porque voy a abrir escuela en el retorno. Entonces él dijo, yo tengo una prima que yo creo que se venga para acá. Entonces él en un papelito me escribió, señorita Rita, si quiere venir a prestar los servicios de maestra, que me viniera. Entonces me pareció muy fácil venirme. Nos tocaba ir al caño a bañarnos a las 5 de la mañana, traer agua en un tarro para lavarnos los pies aquí y ya. Y así transcurrimos muchos años. No había energía. Nos tocaba con mechos de petróleo alumbrarnos. Vinieron de muchos departamentos, porque la colonización fue casi de todos los departamentos. La mayor colonización que hubo, población, fueron boyacenses, cundiboyacenses, llaneros muy poquito, porque estábamos muy cerca de acá de ellos, no les interesó la colonización, santanderianos, pastuzos, bayunos. Los bayunos fuimos muchos, pero no aguantaron. Vinieron muchos porque en aquella época se había acabado unas fábricas de croydon y de cartón del valle, entonces la gente que quedó volando se vino para acá, pero tampoco aguantaron, se devolvieron. Una preguntita, profesora Rita. Sí. ¿Usted por qué quería ser profesora? Porque yo estudié con vicentinas, que ellas eran docentes todas. Entonces uno le queda eso, como dependiendo también cómo lo traten a uno en un colegio, ese ejemplo lo va cogiendo uno. Entonces fui maestra. Entonces yo les recomiendo que ustedes estudian, que lo mejor que pueden aprovechar ustedes es el estudio. Para salir adelante deben de ser consagrados al estudio y se darán su buena vida después. Vea, esta es la mascota, este es Falcao. Bueno, niños, entonces démosle las gracias a doña Rita. Listo. Con mucho gusto y espero que muchas sean maestras de sus futuros compañeros acá. ¿Ah? Yo no quiero ser maestro porque me dejan loco. ¿De verdad? Considere a su maestra. El proyecto de Diana del Pilar es un proyecto que aporta al desarrollo de la educación en el departamento y específicamente al municipio del Retorno, ya que le permite a través del ejercicio que está haciendo, ¿sí? de conocer la historia pues no del departamento sino del municipio, a través de las personas que lo fundaron, a través de esas personas que ya llevan mucho tiempo en el municipio, en el Retorno, y conocen qué fue lo que pasó. Entonces, involucrar a los ancianos con estas nuevas generaciones, en esa interacción les permite a los niños conocer otra visión de lo que es el contexto, de dónde viene el retorno, qué ha pasado en el retorno, y van dejando de lado la única historia que ellos conocen pues, por sus padres, por la historia en el contexto en el que vivimos, que es que el departamento del Guaviare está centrado en el narcotráfico y no es así. Imágenes de la memoria. Es muy importante para un pueblo reconocer su memoria, reconocer de dónde viene, porque sabiendo de dónde se viene, se sabe para dónde se va. El proyecto de Diana del Pilar me parece muy interesante porque recopila precisamente la memoria de un pueblo como es el Retorno, el municipio del Retorno. Una memoria que por el trasegar de los años, por las circunstancias sociales, ha sido olvidada y enajenada de sus mismos habitantes. Es así como Diana del Pilar, en uno de sus momentos lúcidos, decide a través de sus niños, a través de los pequeños, recolectar aquellas historias que los viejos les cuentan acerca de su origen, acerca de dónde vienen, acerca de cómo se fundó el Retorno, porque esa es finca a la entrada del pueblo.
Los niños recogen las historias de los ancianos, sus abuelos, sus padres, toda la gente mayor del pueblo. Se hace una recopilación de aquellos datos y se discute en la escuela. Y ahí es donde entra el papel importante de la escuela como foco de discusión y como lámpara de luz radiante, diría yo, para el pueblo. Porque no solamente la discusión se queda en la escuela, sino que trasciende más allá de los muros de la escuela hacia cada una de las casas. Mami, papi, hoy en la clase vimos esto. Hoy supe que el retorno fue fundado por diferentes personas que vinieron de distintos lugares, que vinieron a explotar el caucho, que vinieron a explotar las pieles de los animales. Y se ubicaron al pie del gran río, el agreste Caño Grande, aquel que menguó sus tierras y que fue desapareciendo poco a poco el grito ronco del mono en la banqueta, como dice el himno del Guaviare. Vamos a sacar el cuaderno de trabajo y vamos a trabajar un taller hoy que se llama el baúl de los recuerdos. Lo primero que vamos a hacer con el baúl es elaborarlo. Ustedes trajeron unas cajas, las vamos a decorar y las vamos a dejar bien bonitas porque ese va a ser nuestro baúl. Ese baúl, Daniel, va a durar 8 días en el lugar donde se concentre nuestra familia. Es decir, si el lugar donde más se reúne la familia es la cocina, ahí lo vamos a dejar. Si el lugar donde más se reúne la familia es en la sala, ahí lo vamos a dejar. Si es en un cuarto, en el cuarto de la mamá o en el cuarto de la abuela, ahí lo vamos a dejar. ¿Cuál es la tarea que ustedes le van a poner a cada uno de los integrantes de su familia? ¿Cuál es? Que de pronto dejemos ahí una foto que nos traiga recuerdos, o dejemos una carta del abuelo que alguna vez le escribió a nuestra abuela cuando recién llegaron al retorno, o si hay algún juguete, algún objeto. Ahora, si algún miembro de la familia dice, bueno, yo no tengo fotos porque en esa época no se tomaban fotos, o no tengo un objeto, entonces él puede contarles a ustedes la historia y ustedes la van a escribir. Y ese papelito lo vamos a guardar en el baúl. ¿En el baúl de qué? De los recuerdos. En el baúl de los recuerdos. ¿Qué hasta ahora llega? Hoy estamos realizando unas actividades con la profesora Diana del Pilar, que se llama el baúl de los recuerdos. Este baúl tiene cosas que para mí son significativas y para mi familia también. Tengo algunas cosas por fuera pues porque no caben, porque son chiquiticos. Yo llegué en el 1970, el 20 de julio de 1970 me vine de Villavicencio en avión hasta San José. Estos son unos telescopios, como algo así, donde guardaban las fotos antiguamente para mirarlas. Ahí se miran, ahí está mi abuelita con mi tía Elzada, aquí, acá está un tío mío que está muy chiquitico y ahí se alcanzan a ver todos bien. Ella es la mamá de la niña. Pues, por cierto, ella muy juiciosa y yo siempre las crié con un ideal muy bonito y quería que estuvieran bien. Entonces la idea mía era que siempre cuando hicieran un ministerio de como el que está haciendo ahí, que fuera de blanco y que fueran muy ordenados para que tuvieran un recuerdo bonito y no se les fuera a olvidar por lo menos la fe de Dios. Esto fue cuando fue mi primer muñeca que tuve de cuando nací, y pues todavía la tengo y no me la dejan ni regalar ni ponérsela a los muñecos. Esto fue cuando mi mamá se casó y le dieron una vajilla y pues fue la única que tiene. Entonces yo tengo esta vajillita. Tiene su gracia, ¿no? Porque recuerda uno desde su juventud, desde su infancia, entonces es importante conservar esas fotos.
Este es un dedo que fue cuando mi tía cogiendo cacao, como ella es izquierda, entonces ella no pudo detener la macheta, entonces se le fue para el dedo derecho. Juan pues lleva muchísimos años por ahí metidos por ahí, póngale desde Santander, 20 años por ahí, póngale más, yo creo. Y pues siempre lo han tenido ahí, pues porque mis tíos no lo han dejado botar ni nada, y pues yo lo quise traer pues para mostrarlo. No está ni seco todavía ni nada, pero ahí lo tenemos. Es muy, muy hermoso recordar y pues muy triste porque también en los recuerdos no todo es color de rosa. Siempre hay cosas que le duelen a uno y entonces siempre los recuerdos remueven muchos sentimientos. ¿Y qué sentimiento la puso así? ¿Qué recuerdo la puso así, doña? Mis padres, mi esposo, todo. O sea, hay muchos recuerdos hermosos, pero también muchos recuerdos dolorosos. Porque a mi esposo me lo mataron, tal vez confundiéndolo porque él sabe quién, y pues eso a mí me dejó solo con mis hijos y a mí me tocó muy duro, muy difícil sacarlos adelante. Porque cada objeto que está acá encima de la mesa y que estaba dentro del baúl, lo que hace es que nos une porque nos hace recordar. Y al verlo pues encontramos que habían cosas que uno a veces se olvida, pero cuando ve el objeto empieza a recordar y pues salen esos sentimientos como lo que a usted le pasó con Maía, que se llenó de sentimiento por la primera camiseta, la primera mudita de Maía. Y la finalidad en últimas del baúl de los recuerdos era que en una de sus finalidades era también eso, que la familia se uniera en torno a un ejercicio que lo que buscaba era de que buscáramos esos recuerdos más preciados de la familia y hiciéramos esta actividad que nos tiene sentados acá y que nos tiene reunidos en torno a Caro. Pero entonces yo los recuerdos siempre los guardé porque siempre he soñado de que uno teniendo un recuerdo vive como feliz, ¿sí me entiende? Aunque no los tenga ellos, uno vive feliz y siempre yo los he enseñado a mis hijos, a mis nietos, que por lo menos la familia hay que reconocerla, hay que tener el presente y cuáles son los primos, cuáles son los tíos, cuáles son los abuelos, y para eso le guardé los recuerdos a mis hijos, a mis nietos, para que supieran más que fuera en la foto quiénes eran los abuelos. Bajé por Caño Grande, troché un lote de selva, tumbé un arroz de montaña y armé un rancho de bar en tierra. ¿Por qué nos vinimos para acá? Porque me pareció interesante la época de la colonización, porque había mucha difusión por una emisora de Bogotá que aquí estaba todo por hacerse. Entonces aquí habían llegado unos familiares, tíos míos, hermanos de mi padre, que habían colonizado, y entonces me llamó la atención y vamos a ir a conocer el Guaviare, que es selva, que es aire puro, que es flora, que es todo. En el año 75 fue cuando me ofrecieron que si quería ser docente, porque hacían falta docentes aquí, que estaban abriendo muchas escuelas. Aquí Lix en ese entonces era que construía las escuelas, y entonces pues yo dije que no tenía ningún problema de prestar ese servicio. Entonces me regresé nuevamente a Guamari y traje mis documentos y me nombraron. Esto era Baupés en ese entonces, era Baupés, no era Guaviare, era Baupés, y me nombraron. Como estaba joven de 20 años, entonces me mandaron a una escuelita que quedaba como a 6 horas, que se llamaba Santa Elena, que había una escuelita. Me entregaron 3 cajas de tiza, una color y 2 blancas, me acuerdo, como 10 pliegos de cartulina, una maletica, y me fui, que había una escuela, pero cuando yo llegué allá eran 4 familias totalmente dispersas, de una distancia de una con otra de 1 hora, 45 minutos, y no había escuela, no había ninguna escuela. Entonces tuve que organizar la gente, hacer una especie como de junta de padres de familia, hacer un censo de niños, y allí encontré en una casa que dan 40 láminas, decir, con estas 40 láminas, decir, vamos a buscar un punto equidistante para construir la escuela. Buscamos en las aguas, buscamos un caño donde quedara la escuela cerca del agua, y construimos primero que todo una enramadita con las 40 láminas, decir, no había tablero. Entonces los aserradores en ese entonces, que era serrucho, no era motosierra, entonces sacaron una tabla muy grande y yo llevaba un cuarto de pintura de tablero, pinté la tablita y ahí empecé a enseñar. Guillermo, el martes
De ahí de esa vereda me enviaron para la vereda de Lunilla. También encontré que había una enramadita donde supuestamente era la escuela, pero igualmente no había escuela. Entonces habían 90 láminas de zinc que había dado para construir la escuela y no vamos a hacer la escuela. Organicé la comunidad y hicimos la escuelita y resultaron bastantes niños, resultaron una población como unos 40, 50 estudiantes porque en el censo que se hizo. Y entonces ya se creó la necesidad que no era un maestro, sino era que teníamos que haber dos docentes. Caño Mercedes. Caño Mercedes, allí no había escuela tampoco. Habían 4 familias que tenían numerosos hijos y ahí quedó la escuela establecida. Ahí logré estar durante 2 años. Hay algo muy interesante en esa época que yo no olvidaré jamás y que hoy en día añoro. Por ejemplo, la gente se peleaba por el maestro y querían las familias que uno estuviera viviendo en la casa de ellos. Le ofrecían a uno la estadía, la comida gratis, profesor, venga, quédese en mi casa, porque yo le doy la comida, yo no le voy a cobrar, tranquilo, y lo cuidaban a uno mucho y le ofrecían inclusive el caballo para que salga al pueblo si quiere ir, o un amigo, un hijo de ellos para que devolviera la bestia y cuando sube el profesor para mandarle el caballo para ir a recogerlo. Eso era muy interesante, o sea que uno no se preocupaba por el sueldo, o sea, el sueldo pues para las cosas necesarias. O sea, uno podía esperar y uno esperaba, además porque en esa época le pagaban a uno, empezando año le pagaban a uno hasta en abril. Eran 3 meses sin sueldo, uno ya más o menos, y uno se acomodaba a esas circunstancias, ¿no? Para mí educar, es decir, yo creo que es ayudarle a la comunidad en la cuestión de que se emprenda y se organice para que exija y así mismo se pueda adquirir lo que necesita a largo plazo. Es decir, educar yo creo que no es tanto como se hoy en día que llenar de conocimiento a la gente, sino organizarla para que aprenda a luchar por ella misma, en contexto, lógicamente en contexto, sin olvidarlo el contexto local, regional y nacional, lógicamente, pero que eso es gradual, ¿no? Eso se va dando a medida que la gente va sintiendo la necesidad, ella misma lo va obligando a que tiene que irse formando. Hoy en día vemos muchachos que fueron hijos de alumnos míos que son profesionales, hay muchos estudiantes ya que son profesionales, entonces ya vienen a servirle a su comunidad. Yo creo que, pero eso partió de un principio, de una organización, porque si nosotros no organizamos las comunidades, pues esto se queda así, se queda desorientado, o sea, o grupos o personas que no les interesa que esto tenga desarrollo, sino que mantenga más bien en el anonimato, nunca se conozcan ni salgan a la luz pública porque hacen cosas que de pronto no se deben hacer. Entonces yo soy muy convencido de que conocí aquí un pueblo pequeñito, casitas de madera, de palma, y hoy en día vea este municipio donde va y que yo lo he podido evidenciar. Contamos con el nativo para su nombre elegir por ser evento inmortal, llamado Yurupari. Pero por favor, quiero que todos recurridos al silencio. Siempre está sentado en la ciudad, y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, mi amor. Aquí no hay ganado. Bueno, menos así carretera al suelo. En la finca para ir por caña. Si no guarda los ojos, venga la palma, señorita. ¡Venga con cuernos! Gracias. En la otra historia. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Mahaminya pekeng boraro. Mahaminya kowi o mahaya korasirutupu.
Como trabajo vipu. Doña Dominga, ¿en qué lengua nos dijo la historia? En tucano. ¿Usted es tucana? Yo soy de Sana. Doña Dominga, ¿qué significa boraró? Payaso, en castellano. Payaso estaba pescando cangrejo en un cañito. Una señora también iba a buscar su cangrejo y camarones. Cuando llegó en el cañito, miró un señor pescando cangrejo. Cuando menos pensó, volteó a mirar a la señora. La señora pensó que era un señor y no era. Cuando vio a la señora, él puso a correr detrás de ella. Ella se vino corriendo hasta la casa y no lo alcanzó. Oma duhaba taribere vigue hapo. Duhaja masane verepo. Yure boraro nura mi anipo. O sea, doña Dominga, que usted habla tucano, de sano, castellano. ¿Otra lengua habla? Más entiendo y hablo también guanano. Que mi mamá era guanana. ¿Quién le enseñó las lenguas? Desde pequeños. Ustedes mismos iban a sí, mamá de uno, papá de uno va enseñando cuando uno empieza a hablar. Primero es que enseña la lengua. Ya después nosotros aprendimos castellano cuando estudiamos ya. Doña Dominga, ¿y en qué año llegó usted acá al municipio del Retorno? ¿Llegué? Sí, señora. En 1966. De 22 de julio. Cuando en ese tiempo yo tenía 16 años. O sea que doña Dominga es prácticamente en el casco urbano Colona y más. Colona. ¿Usted por qué o cómo tuvieron esa curiosidad o esas ganas de venirse al municipio? Porque por allá era muy difícil para la economía. Había una sola misión que se llama Mofor. Vivíamos lejos también, como aquí mismo. Uno por allá nunca miraba plata. Uno así intercambiaba así ropita con farina, con racimos de plátano, con piña. Así pasábamos nosotros. El cambalache que cambiaban. Sí. Cuando nosotros recién llegamos, mi hermana sembró ahí donde está la iglesia, celote. Sembró yuca dulce, yuca brava, y en ese tiempo empezaron a llegar los colonos. Pero colonos sin nada, como yo está ahorita, sin nada, con los hijos. No tenían dónde conseguir la comidita ni una yuca. Entonces ellos empezaron a arrancar esa yuca, acabaron con la yuca dulce y empezaron con la yuca brava. Eso es venenoso, eso tiene veneno. No sabía que eso era otra yuca. Ah, revueltan con farina. Ella es la farina. La yuca brava convierte en farina cuando uno... Ellos cuando cocina eso queda duro, no ablanda. Entonces los niños pequeños comían y ellos iban muriendo. Murieron varios niños. Dijo la Incora que buscara tierra más lejito, porque nosotros estábamos acabando con los niños, con los niños colonos. Entonces después buscaron, como la gente empezaron a llegar y empezaron a repartir tierra y dijeron que nosotros quedáramos más lejos. Y nos consiguieron tierrita acá y nos dejaron. Y un ejemplo, cuando ustedes iban a tener sus hijos o algo, ¿quién los atendía para que pues, si los niños harían mal? No, yo cuando después conseguí esposo y cuando tuve hijos, yo tuve todos en la casa. ¿Con ayuda de una partera? No, ¿Solita? sola. ¿Sola se atendía?
¿Y alguien le dijo cómo o No, no dio tiempo? no, yo solo atendía. Como quedaba tan lejos, no teníamos ni vía, nada, ni camino, ni carretera. Solo era canalete y un potrillo. Desde las 6 de la mañana arrancábamos de aquí con un niño enfermo y llegar a las 6 de la tarde. Eso era cuando nos enfermamos. Toca bregar mucho, la sacarse de Kumari, de Palma Espinosa. Bueno, chao, que le vaya bien. Chao. Kando ka kungania, ti nyai chinyu waga tirorenia. Ti coronano suma ti nyamune hiera. Wacha perihia. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero darte un obsequio. Quiero regalarte algo que crees perdido. ¿Recuerdas a tu madre? ¡Mor! ¡Mor! Venga un momentico. Que Felipe me está preguntando algo. ¿Qué, papi? Mamá, ¿qué tiene que ver ese video con el trabajo suyo de la tesis en la maestría? Pues, yo le conté que era que usted estaba interesada en el tema de la memoria y que pues al tiempo sentía usted como un miedo a futuro en su vejez, llegar a perder como esa memoria y no recordar incluso a su familia. Papi, pero mira completo el video. Ahí no lo he visto completo. ¿Usted se imagina un pueblo como esa anciana que está vacía, que no tiene recuerdos? Míralo completo. ¿Cansada, mami? Cansada. Pura para acostarnos. Oiga, mami, ¿hace cuánto fue que pasó lo de la pérdida de la memoria? No se ha muerto mi hermano todavía. Y mi hermana ya tiene 5 años de muerte. O sea, hace 6 años. Para un noviembre, ¿cierto? Sí. Yo estaba en la unilla. Resulta que Gabriel García Márquez fue escritor, ¿cierto? Ya todos lo hemos... Además, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Cuando él llegó en la edad anciana, siendo ya un anciano, él empezó a sufrir de una enfermedad que se llama Alzheimer. ¿Alguien sabe qué es el Alzheimer? No. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que nos da a algunos seres humanos o dan a algunos seres humanos y la persona empieza a olvidarse de los nombres, a olvidarse de los recuerdos, a olvidarse, a veces las personas no reconocen a sus hijos, no reconocen sus familiares. La idea es que los niños escriban crónicas con los relatos de los ancianos, que ellos primero las conozcan, las escuchen y luego las escriban. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque Gabriel García escribió en uno de sus libros todas sus memorias y las escribió y luego él perdió la memoria.
Entonces yo les pregunto a ustedes, si él no las hubiera escrito, ¿qué habría pasado con sus memorias? O sea, nadie podía leer, escuchar las memorias de él, porque si no lo hubiera escrito, él ya se le olvidó todo y nadie podría escuchar. Ya no podían recordarlo. Pues yo pensé en escritura porque el municipio del Retorno es muy rico en historia, pero es muy pobre en archivos de esa historia. Sí, por ejemplo, yo necesité historia del caucho y no conseguía de manera escrita mucha información, era muy poco lo que había. Entonces creo que al municipio del Retorno le hace falta tener esa historia escrita como un archivo para las nuevas generaciones. Que de pronto algún niño quiere saber acerca de cierta historia y tenga dónde poder ir a leer y buscarla. Porque nuestros abuelos, nuestros ancianos van a desaparecer poco a poco, entonces esa historia, si no se escribe, se va a perder con ellos, porque casi no hay comunicación, o sea, los abuelos casi no hablan con los niños de esa historia. Mi mamá, yo creo que ustedes, algunos han visto a mi mamá en la casa, ¿cierto? Bueno, hace como 4 años a mi mamá le dio una amnesia, pero parcial. ¿Qué es amnesia parcial? Que se pierde la memoria por unas horas. Entonces ella la perdió como por unas 16, 17 horas y volvió la memoria. Gracias a Dios, porque si no hubiese vuelto, pues se hubiese avanzado la enfermedad y hubiese sido más grave, ¿cierto? ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la historia del Retorno? Por eso mismo, porque nuestros ancianos, ellos o van muriendo o van enfermando y entonces ustedes van creciendo sin conocer la historia de su municipio. Hoy teníamos nosotros una tarea que era traer algunos escritos de las últimas entrevistas que hicimos, que fueron las de doña Adelina Torres, la de doña Dominga López y la de doña Dora Giraldo. Entonces vamos a hacer algo muy sencillo y muy ordenado porque nos vamos a escuchar. Esta casa yo la hice con Karen, pues porque es la casa que miramos de doña Dominga. Pues nos faltó las rejitas, pero pues es que no pegaron, entonces tocó así chiquitica. Entonces nosotros la hicimos pues para tener recuerdo de la casa de doña Dominga, pues porque era el segundo piso, entonces, y por también me dio tanta curiosidad porque tantos años que estaba pues ya construida y todavía está como si la fueran hecho. Doña Dominga es una indígena colonizadora. Ella tuvo 2 hijas mujeres y 2 hijos hombres. Nos habló que ella vivía lejos de aquí. Nos habló en lenguas. Llegó con la familia y se fundaron en la vereda Danubio, donde hoy viven aquí. Se casó e hizo su familia. Se ha dedicado a trabajar por la comunidad y ha escrito e dibujado, llegando a ser la autora de la bandera del Retorno. Vamos a sentarnos allá para ver algo en el televisor. Nosotros hablamos, hicimos unas correcciones, dijimos que teníamos que mejorar en ciertos aspectos. Lo mismo con la entrevista de la profe Rita. En debilidades, Julián. Los abuelos van a contar sus historias y los niños van a escribir lo que a ellos se les haya quedado, pero mucha historia puede estar quedando por fuera de los escritos de los niños. Entonces para eso queremos que quede también un archivo audiovisual, que los abuelos sean grabados con sus historias para que quede ese archivo también. Niña hermosa, yo quisiera algo más, un besito de tu
Llegué a San José en el año 75, el 22 de noviembre, y allí me quedé 2 meses, como era empleado oficial, trabajaba con la Policía Nacional, allí trabajé 2 meses, y luego fui trasladado al municipio del Retorno a trabajar como agente profesional en este municipio. Logré comprar una finquita de 106 hectáreas en 35.000 pesos, que la compré en socia con otro amigo, también compañero de trabajo. Entonces, eso me llenó de ilusión a quedarme y me retiré de la institución, pero yo sigo siempre siendo un servidor de la comunidad y pues tengo muy buenos vínculos de amistad con la policía, les vendo la comida, pues lo demás ya ellos prestan su servicio a la comunidad, al pueblo. La cantidad de colonos no era bastante, era poca, pero ya había harta gente dedicada a sus trabajos, a sembrar maíz, la yuca, el plátano, y nosotros pues llegamos como policías a prestar ese servicio. En esa época prácticamente en un año se conocían por ahí 2 o 3 casos de violencia, ¿sí? ¿Cómo? En que por allá en una bodega se dieron botella o trataron de darle puñal uno al otro, tomados de guarapo, ¿sí? Y por algunas cosas, ofensas muy insignificantes a comparación de las que hoy vivimos con la violencia de los grupos armados al margen de la ley, la guerrilla, los paramilitares que hemos tenido que compartir con todos ellos. A Dios gracias estamos vivos porque hemos sido obedientes y a todos nos ha tocado obedecerles, a todos nos ha tocado darles de comer, a todos nos ha tocado servirles, entregarles una vaca a un grupo y al otro también, porque aquí me han visitado y he tenido que hacerlo para poder vivir, para poder estar en esta región. Yo los saqué a ellos, exactamente los saqué de muy temprana edad, antes de que empezaron a estudiar, por el miedo de la guerrilla, que de pronto me robaban los muchachos. Cometí de pecado, me los llevé porque no me los hubieran robado. Eso de todas maneras, el que quiere ser es, el que no quiere ser no es. ¿Sí? No me los hubieran robado. Yo creo que ellos al lado mío habían seguido trabajando, habían seguido estudiando y hasta fueran hoy empleados del municipio. Estuvieran trabajando ya, hasta hubieran ascendido, hubieran conseguido mejores rangos que los que tienen. ¿Sí? Humildemente acá en el Guaviare trabajando también se sigue adelante, también se consiguen las oportunidades, también están dadas las cosas para los que trabajan. ¿Sí? ¿Hasta qué animales encontraban así? En esa época pues yo no, le digo niña que no soy amante a la cacería ni a la pesca. Yo cultivo las cachamas, aquí tengo 8.000 cachamas, ¿sí? Cultivo 8.000 cachamas en la finca, pero en estanques, y allá cuando quiero pescar voy a pescar allá porque sé que están ahí amontonaditos. Pero no soy de los hombres de esperar que otro le dé hambre para ir a comer. Y caza y pesca le toca así, esperar que le dé hambre a los pescaditos o le dé hambre a los animales para ir a cogerlos. ¿Sí? Entonces, en esa época había armadillo, había lapa, había tigrillo, tigre, ¿sí? Claro que ya no acá al pie del pueblo, pero sí todavía había, danta. Estaban los araguatos. ¿Acá se veían panteras? La pantera también existía, pero no, eso sí no escuché decir. Inclusive que esa era una función de las que la profesora me preguntaba que qué función cumplíamos los policías. Siempre hacer que el orden se cumpla y pues es duro decirlo hoy y seguir afirmando que la policía está para eso. Pues tocaba hacer requisas en la vía y todo eso, era prohibido matar a los animales, la gente sacaba las manitas, sacaba los colmillos de los tigres, pues eso era decomisable. A veces uno no hacía eso porque le da pesar con la gente. Algunos ya lo hacían por comercio, otros lo hacían como por el gusto de tener esos recuerdos. Uno se va donde lo tratan mal. Uno se va donde se siente solo, o donde se siente perdido, o donde no mira futuro, o donde ha tenido problemas. Pero gracias a Dios, en este lugar me siento satisfecho, me siento realizado,
Lo contrario, invitaría a una cantidad de amigos, personas que se vengan a esta región a acompañarnos a seguir este proceso de vida que se lleva en esta región. Este es un paraíso, mamita. Aposento a las aves, regresa el agua y los peces y también los animales. Por esto y por mucho más, hoy quiero recomendarles continuar sembrando el caucho. Vean, mis niñitas, lleven para que coman, ¿sí? Lleven para que coman allá en la mesa. Sí, amores. ¿Por qué le gusta escribir acá? Me gusta escribir ¿para qué? Para que el día que yo falte en esta vida, que yo sé que yo tengo que irme de acá, entonces quede un legado para los niños que quieran estudiar ese pasado, ¿ve? Dejar como ese recordar en la historia para que muchos entiendan del valor tan bonito que existe conservar la naturaleza, el medio ambiente. Este aire que respiramos se lo debemos a eso, que todavía queda bosque, todavía queda fauna. Entonces apreciar eso se llama el medio ambiente, el geroplasma, el agua, el sol, todo eso es una riqueza natural que en otros países no tienen. Entonces me vale escuchar, porque el que escucha y pone atención aprende. ¿Cierto que sí? Cuando nosotros somos buenos escuchas, aprendemos. Y a mí me ha gustado cuando llegan personajes así o a mi casa, me dicen, doña Adelina, quiero contarle esto. Mire que me pasó esto y esto y esto. Entonces yo tengo la facultad de eso, de ser buena escucha. Y escucho y después me queda tiempo de escribir. ¿Usted en qué se inspiró para crear la bandera del Guaviare? Del retorno. Pues le estaba diciendo, por la paz le escogí el blanco, ¿sí? El azul por las aguas, por la riqueza de las aguas, de la vertiente Caño Grande, de todos estos caños que nos rodean. Y el azul, el verde por la naturaleza. Había mucha clase de árboles y hay mucha riqueza. Yo quisiera saber cómo era que cazaban los tigres, ¿cierto? Cómo era que mataban las dantas, cómo era que se defendían de las fieras, ¿sí? Cómo es esos mitos y esas leyendas que existen en el Guaviare. Tal vez ustedes nunca les han dicho eso. ¿Quiere que les cuente una? Sí. Bueno, fue un antiguo tipo que había sido muy malito, pero había sido tigrillero de los antiguos. Cuentan que él había tenido otro problema con otro tigrillero en la misma región. Y entonces se juraron, pues, se pelearon y se desafiaron que tenían que matarse, que es lo último que puede hacer el hombre, sembrar el odio contra otro humano y terminar matándose. Y resulta que él se fue una vez y se fue para afuera y trajo una gran remesada y le fue muy bien por allá para Linírida. Él trajo muchas pieles y se iba para San José y las vendió. Al cabo como de 2 o 3 meses que duraban en la cacería de los tigres. Entonces al ruidito de la hoja, el cazador ya sabía que estaba debajo y de una vez le disparaba, pero tenía que apuntarle bien a la cabeza porque la piel tenía que salir en primera, porque esas pieles tenían que no dañarlas en ninguna otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque entonces perdía precio. En cambio la piel que salía solamente con el roto en la cabeza, entonces tenía más valor. En esa época valía 30 pesos una de tigrillo y 50 pesos una de tigre. Y de eso hacían zapatos, hacían bolsos, hacían muchas cosas bonitas y todas esas pieles las llevaban, eso era como la mafia hoy. Esas las llevaban para Calamar y de ahí se iban en avioneta hasta Villavicencio y eso era un mercadeo para
exportar a los diferentes países que los comerciaban. Y se encontraron en el camino y entonces el que venía enemigo se fue más avispado, le dio al otro y lo mató. Entonces él quedó penando, según dicen, porque él había dejado un motor, era que lo escuchaba uno por todos los ríos del Guaviare, porque él había andado con un motorcito 25, él haciendo ese trabajo de la tigrillada. Y decían que lo escuchaban en el río San José, que lo escuchaban en Calamar. Y por Caño Grande nosotros varias veces lo escuchamos. En las noches, bajaba o subía. Y uno lo escuchaba y ahí para arriba, pura. Y uno, pero en este verano tan tremendo, ¿quién es el berraco que viene por ahí? Dice que manejando con esa velocidad, y salía la gente a mirar, y no miraba nada. ¿Pero no, les daba temor? Claro, les daba miedo porque él se escuchaba y uno al salir miraba el aguaje que hacía en el caño, pero no lo podía mirar. Entonces yo escribí esto a los campesinos, porque yo soy campesino. Y les escribí así: emigrantes del centro del país, con el alma llena toda de ilusiones, adentrándose a la selva con un fin, desafiando tigres, dantas y leones. Con hachas y machetes afilados, descuajaron las selvas virginales, cosecharon de surcos bien sembrados, mitigaron el hambre criando aves. Se vivía en una paz plácidamente, con pobreza, con total necesidades, pero el alma llena de pureza, de familias enteras estimables. Pero un día llegó la envidia, oferta de semilla contaminada, preludio de males infectada, toda una sociedad perjudicada. Cada familia en su afán descuaja selvas sin importar nada, estableciendo cultivos de la amarga, la peruana, la dulce y la pringa tan nombrada. Muchos campesinos labraban de sol a sol, su rostro sudaban, trabajaban noche y día y de madrugada. Era su meta tener su coca procesada. Los que ahorraban algunos pesos se compraban sus remesas, sus enseres, que para su trabajo necesitaban, pero otros solo en borracheras la pasaban. ¿Ustedes les parece aburridores los que les conté? No, señora. No. Me pareció muy ¿Sí les gusta? Vamos a grabar para después tomar de los consejos de los abuelitos. Yo me gusta mucho compartir con los niños y tengo esa facilidad tal vez de que me hago querer de algunos, otras me tiran piedritas, pero bueno, yo los quiero a todos. Tan bonito, doña Elena. Sí, yo tengo esa facilidad. La Virgen María. Hermosa, se parece a usted. ¿A la profesora? No, yo soy muy fea. Asusto a la gente. Gracias por la flor, pero no. Y este es el bueycito. Es un bueycito. Eso lo quiso decir acostadito. El buey y el niño Jesús sí lo saqué de una revista. Yo dibujé un grupo de guerrilleros y los soldados a este lado, las avionetas fumigando y los campesinos allá todos asustados, son unos campesinos. Porque en el medio de ese fuego tocó vivir y entonces eso es así. ¿Usted no le daba miedo de que algo le pasara? Pero porque el riesgo tenemos que correrlo, porque de todas maneras, yo creo que con una vieja como yo, pues si se atreve a escribir es porque ya, pues le pasó un poquito el miedo, ¿cierto? Y hay que contar la seriedad. Claro, ahorita estoy empeñada en un trabajo, no sé si lo haré bien, por ahí tengo un borrador. Tengo una sobrinita, a ver si me ayuda a escribir el relato histórico de cómo se empezó este municipio. Ya lo hice para el ministerio una vez en el evento CREA y fui la única del departamento que lo representé en literatura. En esa época no veo quien escribiera y decía, crea algo relativo a tu municipio, que entonces le escribieron cosas muy maravillosas, pero no le escribieron al municipio. Ay, no se pongan con eso. Ay, pero tan lindo.
tan lindos ellos, muy amables. Dios la bendiga, mamás cítricas. Con permiso me presento, soy cantor de estos lugares. Yo me acuerdo que usted me ayudaba con una canción que yo tenía que cantar en el colegio. Sí. Que quedamos de ensayar un poquitico y no ensayamos. Y cuando arrancamos usted cantó en un tono y yo estaba acompañándola en otro. Tiene nuestro municipio cultura en diversidad, de gentes nobles y honestas que sí saben trabajar. Amamos la democracia con la justicia social, gritamos viva el retorno, viva Colombia y la paz. Años del 68 la gente empezó a llegar, al escuchar un programa que daban por Todelar. Orlando López García les ayudaba a pagar los pasajes en la Urraca para venirse a juntar. Del año 71 llegamos aquí a este pueblito cuando esto era selva todavía, de por aquí para abajo seguía la selva. Y entonces me tocó vivir lo bueno y lo malo que se ha vivido en el retorno, época de crisis, de violencia, de pobreza extrema. Nuestra ecología, nuestro medio ambiente, tenemos que tener mucho énfasis en eso porque estamos destruyendo la naturaleza, el agua, sin agua no hay vida. Y la selva es la madre del agua, es como la esponja que la conserva. Tratar de inculcar esa conciencia medioambiental de que tenemos que producir tratando de intervenir lo menos posible la selva. Buscar métodos de producción donde puedan tener más animales en menos cantidad de terreno intervenido, dañado. Entonces, buscar esos métodos de explotación y de trabajo para el campo. Compadre Jaime, qué gusto saludarlo. Venga, charlemos que esto hay que celebrarlo. Usted recuerda lo mucho que sufrimos cuando al retorno estábamos fundando. En un camión metimos la familia, con los corotos nos trajo a Puerto Lleras. Luego en un bongo 2 días área abajo, desesperados huyendo a la pobreza de San José. Y lo otro, la educación, lo más importante, educarse, en aprovechar la etapa de la niñez, que es lo más importante para la educación. Claro que para aprender nunca es tarde. Perdón pedimos, madre naturaleza, por destruir una parte de tu selva. A nuestros hijos pedimos en tu nombre sembrar un árbol en señal de recompensa. Tiene que llegar a tomar las riendas del municipio el día de mañana, que no sea con el afán de la plata, que no sea por el afán de los partidos políticos, sino la conciencia medioambiental más bien la que nos lleve a dirigir nuestros destinos. El amor por la patria, por la naturaleza, por nosotros mismos. Los mandamientos de la ley de Dios son 10, pero se resumen en 2. Dios y prójimo. Al prójimo lo tenemos, a Dios no lo vemos, sabemos que existe. Muy bien, muy bien. Queremos decirles a los abuelitos que nos recibieron en sus casas y corazones, gracias por sacar un poquito de su tiempo y contarnos la historia del retorno en la época de la colonización y de sus vidas cuando llegaron a nuestro municipio. Les agradecemos por su hospitalidad
darnos amor, confianza y gracias por responder todas nuestras inquietudes de cómo era nuestro municipio. Mire, este trabajo de los chicos, como ustedes ven, hay unas fotografías que están en exposición, hay unos trabajos que ellos han realizado durante todo este tiempo. Yo quisiera que de pronto nos tomáramos unos minuticos para que los pudieran observar. Allá al fondo hay otras fotografías. La mayoría de las fotografías son fotografías tomadas por los niños y otras fotografías que me facilitó doña Rita, otras me las facilitó el profe Guillermo. Este material sale un libro. Yo quería y que esto ha enseñado a nuestros hijos, lo digo especialmente por mi hija, que no creí que tenía tantas habilidades para hablar en público y ser así cuando inició el programa, pues yo la veía muy metida en el cuento y mami voy a hacer esto, pero yo tampoco reconozco, le di ninguna importancia hasta que la profe Pilar pues me involucró un poco más en el cuento. Yo no le di importancia, ella que el cajón de los recuerdos y guarde cosas en uno hasta... Todos queremos la paz, gritamos a boca llena, pero no nos detenemos a pensar cómo tenerla que hacer para que se acerque o el porque es que ya se aleja. La paz es tan delicada como la mujer más bella que haya existido en el mundo y nadie ha podido tenerla. La queremos poseer por la fuerza o con moneda. Es como la flor de orquídea que su perfume nos deja, nos contagia de alegría, de ternura y de nobleza, pero exige cultivarla, regarla y cuidar de ella. La paz es un don de Dios que requiere merecerla, es el fruto del amor, la justicia y la franqueza, siempre vive en armonía con Dios y naturaleza. La paz nunca se acompaña con soluciones extremas, pues así un solo individuo sería el dueño de la tierra, tampoco se lleva bien con la ignorancia y las guerras. Que en nosotros va ligada a nuestra conciencia interna, por eso sin darnos cuenta nuestros actos la reflejan, para encontrarla hay que estar en paz con nuestra conciencia. No está donde reina el hambre, la injusticia o la miseria, tampoco donde haya envidia, engaño, odio y violencia, menos donde en pocas manos se concentran las riquezas. Oh paz tan bella y esquiva, ven a Colombia y te quedas, todos hoy te prometemos